¿Qué es la salvación? ¿Se puede perder o no? Creo que estas preguntas son esenciales para todo cristiano. La primera, ¿qué es la salvación? Y la segunda, si se puede perder o no. Creo que la primera es bastante o debe ser bastante vital para todo cristiano, porque ahí también será o dependerá también parte de su identidad como cristiano. Entonces, si vamos a hacer o dar una definición de lo que es salvación, creo que debemos empezar por el estado natural del hombre, el estado en que nacen los hombres, o el estado de perdición en que los hombres nacemos. Y para definir el término salvación podríamos ir al diccionario de la lengua española, el cual la describe como acción y efecto de salvar o salvarse, con sinónimos como rescate, liberación, salvamento, y digamos que en el contexto religioso, consecución de la gloria y bienaventuranza eternas. También podríamos comenzar hablando sobre la raíz hebrea de la palabra salvación, la cual viene de la palabra yasha. Esta raíz hebrea significa el ser espacioso. De esta misma raíz hebrea salen las palabras liberación, emancipación, perseveración, protección y seguridad. Según la obra Understanding Christian Theology del autor Errol D. Radmacher, la palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona o grupo de personas de una situación de peligro irrestrictiva, donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Note esta última frase de la cita, que dice que ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Esto es importante porque eso es exactamente lo que ocurre con nuestra salvación. Dios nos ha dado salvación en un momento en que nosotros no éramos capaces de liberarnos nosotros mismos. Por lo que podemos decir que el estado natural del hombre es de perdición. El hombre necesita que lo rescaten. El hombre necesita ser salvo de la ira de Dios. El hombre necesita ser salvo de la perdición, de la separación eterna de Dios. El hombre necesita el rescate de Dios a través del Evangelio. Casi siempre la palabra salvación hace referencia a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Hechos 16, 30 y 31. Jesús iguala al ser salvo con la entrada al reino de Dios. Mateo 19, 24 al 25. Y surge una pregunta entonces. ¿De qué somos salvos? En la doctrina cristiana de la salvación somos salvos de la ira. Esto es, del juicio de Dios al pecado. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del mismo es la muerte. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y, por lo tanto, implica la remisión del mismo. Hay que decir que la salvación es un tema de mucha controversia. Y no solamente en este tiempo, sino a lo largo de los siglos, principalmente cuando comenzamos a hablar de cómo es ganada o de si es posible o no perder nuestra salvación. Desde el inicio, tenemos que recordar que es precisamente la doctrina que dividió a la Iglesia católica de la Iglesia protestante en su momento. Fue la doctrina de la salvación que provocó esto. Esto sucedió cuando Martín Lutero llegó a entender que la salvación es algo que Dios da por gracia y no por obras. Se ve en Efesios 2, 8 al 9. Y que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este entendimiento causó una gran división en el momento de la Reforma.
Por lo tanto, dentro de la misma fe evangélica ha ocurrido una división en ocasiones entre las iglesias que creen que es Dios quien hace la elección del individuo y lo salva soberanamente, y los otros que piensan que es el individuo que tiene la habilidad todavía de escoger a Dios. Los primeros son llamados calvinistas y los segundos son llamados arminianos, basados en la exposición que Arminio hizo de esta doctrina en el siglo XVII, pero ya ese es otro tema, la diferenciación de calvinistas y arminianos. En otro podcast podemos abordar esa diferencia de estos dos grupos. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo ocurre la salvación? Bueno, la salvación ocurre en el pasado, presente y futuro. En el pasado porque fuimos liberados de la pena del pecado, cuando Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y ese es el acto de justificación. El significado presente de la salvación es porque en este momento, a través del proceso de santificación, estamos siendo liberados del poder del pecado. Y el significado en el porvenir o el futuro de nuestra salvación es que llegará un momento en que seremos liberados, no solamente de la pena del poder del pecado, sino que seremos liberados también de lo que es la presencia del pecado, y eso será entonces durante la etapa de la glorificación que tiene que ver con nuestra entrada al reino de los cielos. Y para finalizar el tema de la salvación, podemos decir que una definición de la doctrina cristiana de la salvación sería la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo, Juan 14:6, Hechos 4:12, y depende solo de Dios para su provisión, garantía y seguridad. Corrección, no hemos terminado el tema de la salvación, pero vamos a dedicar el resto del podcast a hablar de la seguridad de la misma. Hemos dado respuesta a la pregunta ¿qué es la salvación? Y ahora vamos a hablar de la seguridad de la salvación, porque la pregunta que se nos hizo es vino doble, es ¿qué es la salvación y si se pierde o no? Entonces, para hablar de si se pierde o no, hay que hablar de la doctrina de la seguridad de los santos, la seguridad de la salvación. Y bueno, creo que vamos a dedicarle otro podcast, otro capítulo a esta doctrina de si la salvación se pierde o no, o sea, porque en verdad abarca mucho espacio, pero vamos a responder a este seguidor que nos hace esta pregunta en conjunto. Pero vamos a hacer lo más breve posible para no alargar mucho este podcast. Y bueno, lo que podemos decir es que la doctrina de la perseverancia de los santos enseña que todos los cristianos, a pesar de sus imperfecciones, ganarán la batalla de la fe contra la incredulidad. Ellos perseverarán hasta el final. Dios los guardará y les concederá la victoria que Jesús garantiza, ya que Él los compró en la cruz. Esta enseñanza se basa en los pasajes bíblicos como Segunda de Juan 9 y Primera a los Corintios 1 del 7 al 8, que no se trata tampoco de que esto sea un libertinaje, una forma deliberada de vivir, sino de la obra de Dios en nuestros corazones para perseverarnos en la fe. Por lo que con toda confianza, con toda fidelidad en las Escrituras podemos decir que no, la salvación no se pierde, puesto que desde principio a fin es una obra del Señor, la salvación es del Señor, de principio a fin, de cabo a rabo, la Trinidad está envuelta en ella, y bueno, les exhorto a que se queden pendientes al próximo capítulo en el cual estaremos abordando la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Dios te guarde.